Buenas noches, vamos a resolver la actividad que se nos muestra en nuestra actividad del día de hoy, que son actividades o funciones lógicas número 2. Vamos a realizar esta actividad en donde se nos solicita, bueno, simplemente abrir el archivo que estamos viendo aquí y dice que creemos en un nuevo libro de Excel y desarrollemos una hoja como la que se muestra a continuación. Entonces, bueno, esto ya lo tendríamos que saber hacer. Simplemente capturar esta parte de los formatos. Esto ya lo tendríamos que tener. Y voy a mostrar en pantalla cómo debería de quedar esto. Ya completo, vamos a capturar la tabla completa, que sería utilizar y esta tabla completa como la estamos viendo aquí. Muy bien, aquí podemos ver la captura del documento, que como lo estamos viendo, y lo que vamos a resolver ahora es nuestra actividad o nuestro problema, utilizando las funciones lógicas que nos están pidiendo. Vámonos a la primera parte. Nos piden, después de que capturemos, indicar de cuánto es el bono de productividad y nos dicen aquí, necesitamos una fórmula que nos indique de cuánto será el bono de productividad siguiendo los siguientes puntos. Nos dan que el bono será de 30% si tiene más de 90 de asistencia. Entonces hay que revisar los criterios. ¿Cuáles son las condiciones que nos están pidiendo? Nos están diciendo que va a tener, hay dos posibilidades, un bono de 30% o un bono de 5%. Pero para tener derecho al bono del 30% hay dos condiciones. A diferencia de la función sí, que solo me permite condicionar una vez, las funciones y o nos permiten condicionar más de una vez. Entonces aquí hay dos condiciones. Desde el momento en que veo que hay dos condiciones, entiendo que la función ya no es sí, porque sí es solamente si es una condición. Entonces al ser y o, entonces son más de dos condiciones y la diferencia es muy fácil. Si tengo que cumplir todas las condiciones, la función a utilizar es la función y. Y si tengo que cumplir solo una de las condiciones, la función a utilizar es o. En este caso nos dicen que el bono es del 30 si el 90% si se tiene más del 90 de asistencia y más del 95 de calificación de supervisión. Entonces tengo dos condiciones y las dos condiciones se deben de cumplir. Vamos a ver 90% de asistencia y 95% de calificación. Entonces voy a regresar a mi archivo y voy a colocar aquí mi función. Nos dice que el bono de productividad va a ser igual a, voy a comenzar con el sí, porque tengo una condición. Abro mi paréntesis y simplemente aquí voy a agregar el y. ¿Sale? Porque sí va a haber una condición que se deben de cumplir, pero el i me va a decir que puede haber más de una condición y que todas se deben de cumplir. Entonces, al darle i, al colocar la i y el paréntesis, notamos que en nuestro asistente se generan otras opciones donde nos dice valor lógico 1, valor lógico 2. Y aquí lo que nos está diciendo es cuáles son las condiciones. Cada condición es un valor lógico. Entonces, si yo le digo, recuerden que era el porcentaje de asistencia, selecciono aquí y le digo que debe ser mayor, porcentaje de asistencia mayor que, ahí está, mayor que, este sería menor que, mayor que 95%. Ahí está mi primera condición. Doy coma y se me activa el valor lógico 2. Me dice, tienes otra segunda condición. Y noten que se activó el valor lógico 3. Entonces, así puedo ir condicionando el número de condiciones que necesite. Vamos a... Bien, nuestras condiciones decían en asistencia el 90%, aquí tenía yo un error, ya corregirlo, era el 90, y en donde nos pedían el 95 era en la calificación de la supervisión. Entonces ahora le digo coma, aquí está mi coma, ya voy en el valor lógico 2 y le digo ahora, doy un clic aquí, y le digo este debe ser mayor a 95%. ¿Sí estamos? Cierro paréntesis y al cerrar eso le estoy diciendo, solo se tienen que cumplir estas dos condiciones. Noten que al cerrar el asistente vuelve a cambiar al asistente de sí, donde me dice que mi prueba lógica ya está hecha con dos condiciones y que ahora ya nada más le indique, voy a poner aquí una coma y que le indique cuál es el valor sí verdadero. Entonces, ¿qué va a pasar si es verdadero? Bueno, si sí cumple las dos, el porcentaje es de 30% de bono de productividad, toma, y si no lo cumple, el porcentaje es de 5% de bono de productividad y cierro. Al dar un enter ahí, automáticamente me da aquí el 5% porque no cumple con las dos, solo cumple con una. Voy a arrastrar esta función hacia abajo y ahora voy a ver que el único que cumple con las dos funciones o con las dos cosas es Laura Miriam, que tiene 100 y 100. Todos los demás no cumplen. Vamos a hacer un pequeño cambio, por ejemplo, a este. En calificación le voy a poner 96 y bueno, noten que va a cambiar al 30%. ¿Por qué? Porque ya cumple con las dos condiciones. Esto fue la función si combinada con y, cumpliendo más.
Ahora me dicen aquí, los viáticos. Voy a regresar a mi práctica y aquí ya me dice que agregue el sueldo. En este momento nada más vamos a agregar el sueldo como un valor informativo, no se va a trabajar con él, pero nos dice, agrega a la columna sueldo, bueno, los sueldos que están diciendo aquí, como se muestran, y después crea una fórmula que indique si debemos dar viáticos o no, siguiendo los puntos. Hay que dar viáticos, pero nos dice si vamos a dar viáticos o no. Dice que tienen derecho a viáticos los empleados que tengan más de 95% de asistencia. Ya estoy viendo ahí una condición, tener más de 95 de asistencia. Pero aquí me dice o más de 95 de calificación. Hay una segunda condición, 95 de calificación, pero el o me indica puede ser una o puede ser otra. O que tenga nivel licenciatura. Hay tres condiciones, pero se debe cumplir solo una. Ajá. Puede ser que tenga 95 de asistencia, 95 de calificación o que sea licenciado y en ese momento le damos viáticos. Entonces ya identificando las condiciones que son tres, identificando que se puede cumplir cualquiera de ellas, entonces digo, es una función sí, pero con un apoyo de la función o, indicando que hay tres condiciones y se puede cumplir cualquiera de ellas. 95 de asistencia o 95 de calificación o licenciatura. Voy a ir a mi fórmula y entonces voy a colocar aquí. Esto es igual, el sí, que es el que se va a encargar de decidir, paréntesis. Y aquí me dice, ¿cuál es tu prueba lógica? Le digo, o, y abro paréntesis indicándole, hay varias pruebas. Le digo, 90 aquí. La asistencia, doy un clic aquí, le digo la asistencia debe ser mayor a 95%, ¿sí? Si no mal recuerdo era mayor a 95, déjeme volverlo a revisar rápidamente. Sí, así era 95, aquí no dice mayor a 95 y la asistencia también mayor a 95. Regreso a Excel, entonces dice si la asistencia es de mayor a 95, coma, o la calificación de la supervisión también es mayor a 95%, ¿ok? O, coma, o la licenciatura, que el nivel de estudios es igual, recuerden que cuando estoy condicionando textos van entre comillas, es igual a licenciatura. Licenciatura. Y noten cómo aquí, entonces, bueno, va a haber más condiciones, pero se debe cumplir solamente uno. Cierro mis condiciones y regreso a la función lógica normal, donde ya nada más le voy a poner coma y me va a decir valor verdadero. ¿Qué pasa si sí es cierto? Bueno, si sí es cierto, entre comillas, como es una palabra, le digo, ponle que sí le voy a dar viáticos. Sí se le da viáticos. Coma, ¿qué pasa si no? Si no cumple con ninguna, y aquí estaré más complicado, no debe cumplir con ninguna, pues le digo que no. Cierro paréntesis y me va a decir que esta persona sí cumple. La mayoría van a cumplir porque tienen que cumplir solamente una. Entonces, si yo arrastro la fórmula, voy a ver que solamente una persona no cumple porque no sacó más del 95 de asistencia. Recuerden que el 95 no es superior a 95, por lo tanto no lo cumplió. No tiene más de 80, más de 95 en la supervisión de la calificación y no tiene el nivel de licenciatura, por lo tanto no tiene derecho a viáticos. Entonces, esta es la actividad o la solución de la actividad que estamos proponiendo. Gracias.